¿Qué son los libros apócrifos? La palabra griega apócrifos se refiere a cosas cuidadosamente ocultas. Estos libros se mantenían separados y no se leían en público, y de ahí la idea de ocultos. Son los escritos que algunos han incluido en ciertas Biblias, pero que otros han rechazado porque no manifiestan inspiración por Dios. ¿Quién decide el canon de la Biblia? ¿Cómo se sabe qué libros son inspirados por Dios y cuáles no son inspirados por Dios? Primero, hay que decir que desde Moisés en adelante todos los escritores de la Biblia fueron hebreos, pues fue a aquellos descendientes de Abraham que se les confiaron las declaraciones sagradas de Dios. La tradición judía dice que Esdras empezó a compilar y catalogar el canon de las escrituras hebreas y que Nehemías lo completó. Esdras ciertamente estaba bien equipado para un trabajo de aquella índole, pues él mismo fue uno de los escritores inspirados de la Biblia, así como sacerdote, erudito y copista oficial de escritos sagrados. La Gran Sinagoga de Jerusalén fijó este canon en los días del gobernador judío Nehemías, en el siglo V a.C., o poco después. El periodo de la Gran Sinagoga continuó hasta alrededor de 300 a.C., después de lo cual vino a la existencia el Sanedrín o tribunal judío. Por lo tanto, antes de que se comenzara la primera traducción de las escrituras hebreas al griego, llamada Septuaginta, el canon hebreo ya estaba establecido. Jesús, de continuo, acudió a la autoridad de la Biblia, diciendo vez tras vez, está escrito. Censuró a sus contrarios porque no conocían ni las Escrituras ni el poder de Dios. Jesucristo aceptó las tres divisiones básicas, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó del rollo de Isaías. No puede dudarse que Malaquías, el último libro de las escrituras hebreas, pertenece al canon de las escrituras inspiradas, pues hasta Jesús citó de él varias veces. Así que Jesús aceptó el canon hebreo tal como lo encontró. No tuvo dificultad para determinar qué libros eran inspirados de Dios. Los cristianos primitivos también confirmaban estos escritos como la palabra de Dios. Pablo habló después de haber escuchado la lectura pública de la ley y de los profetas. Elogió a los de Berea porque comprobaban con las escrituras hebreas lo que él les decía. Después de llegar Pablo a Roma, trató de persuadir a los judíos que estaban allí en cuanto a Jesucristo con las propias copias de ellos de la ley de Moisés y de los profetas. Hay poca información respecto a cuándo y por quiénes fueron escritos los varios libros apócrifos. La evidencia que hay señala a los siglos II y I a.C. El historiador judío Flavio Josefo, del siglo I después de Cristo, hace referencia a todos los libros que reconocían como sagrados. Escribió: no existe entre nosotros un sinnúmero de libros en desacuerdo y en contradicción, sino solo 22, el equivalente de nuestros 39 libros de hoy. Así, Josefo muestra que el canon de las escrituras hebreas se había fijado mucho antes del primer siglo y no incluían los libros apócrifos. La versión de los 70 griega o Septuaginta fue producida sin los apócrifos, pero más tarde esos escritos fueron agregados a ella. ¿Qué podemos decir del canon de las escrituras griegas? Todos los escritores de las escrituras griegas cristianas estuvieron de una manera u otra estrechamente asociados con la junta administrativa original de la congregación cristiana, que incluía a apóstoles a quienes Jesús había escogido personalmente. Mateo, Juan y Pedro estuvieron entre los primeros 12 apóstoles. Pablo fue seleccionado después como apóstol, aunque no fue contado como uno de los 12. Pedro cuenta específicamente las cartas de Pablo con las demás escrituras.
Marcos y Lucas estuvieron estrechamente asociados con Pablo y Pedro y los acompañaron en viajes. Entre los años 90 y 100 después de Cristo se empezaron a acumular datos que servirían para confeccionar una lista autorizada de las escrituras griegas cristianas, y después de unas décadas los 4 evangelios también se circulaban como grupo unido. Antes del fin del siglo II se aceptan universalmente los 4 evangelios, Hechos y 12 cartas del apóstol Pablo. Solo de algunos de los escritos más pequeños se dudaban en ciertas zonas. Esto probablemente se debía a que por una razón u otra aquellos escritos no habían circulado mucho al principio, por lo cual les tomó más tiempo ser aceptados como canónicos. 6 de los catálogos más antiguos están en exacta concordancia con nuestro canon actual. Esto muestra que para fines del segundo siglo ya no había duda alguna de que el canon de las escrituras griegas cristianas se había completado. Así que hemos visto que los libros apócrifos no aparecen ni en el canon establecido por la Gran Sinagoga, ni en las primeras versiones de la Septuaginta, ni fueron confirmados ni por Jesucristo ni por sus 8 discípulos inspirados, ni tampoco por el historiador judío Flavio Josefo. Por los catálogos antiguos podemos deducir que a final del segundo siglo después de Cristo el canon de las escrituras griegas cristianas estaba confirmado completamente, y tampoco en estos catálogos aparecen los libros apócrifos. Entonces, ¿cuándo aparecen los libros apócrifos? A finales del siglo II, Ireneo de Lyon escribió que los apóstatas del cristianismo contaban con una multitud infinita de escrituras apócrifas y bastardas o ilegítimas confeccionadas por ellos, para impresionar a los necios. Por eso terminó siendo peligroso no solo leer los evangelios apócrifos, sino incluso poseerlos. Aun así, diversos monjes y copistas de la Edad Media preservaron estos textos. En el Concilio de Cartago en 397 se propuso que 7 de los libros apócrifos fueran añadidos a las escrituras hebreas, junto con añadiduras a los libros canónicos de Esther y Daniel. Con todo, no fue sino hasta mucho tiempo después, en 1546, en el Concilio de Trento, cuando la Iglesia Católica Romana confirmó definitivamente la aceptación de estas añadiduras en su catálogo de libros bíblicos. Jerónimo, el traductor de la Vulgata latina, que la Iglesia Católica Romana usó por muchos siglos, se expresó muy claramente en cuanto a lo que opinaba de los libros apócrifos. Dijo: «Hay que evitar todos los libros apócrifos. No son las obras de autores por cuyos nombres se distinguen. Contienen mucho que es defectuoso». Lutero juntó los apócrifos en un solo lugar, entre las escrituras hebreas y las cristianas griegas, y al mismo tiempo notó que estos no tenían el mismo peso de autoridad que tenía el resto de la Biblia. Más de un siglo antes, Wycliffe, el amador de la Biblia, dejó los apócrifos enteramente fuera de su traducción. Coverdale, sin embargo, quien en 1535 produjo la primera Biblia en inglés en letra de imprenta, volvió a poner en la Biblia los apócrifos. La versión de King James de 1611 también contenía los apócrifos. De hecho, el arzobispo George Abbot decretó 1 año de prisión para cualquiera que osara publicar una Biblia sin los apócrifos. ¿Cómo se sabe qué libros son inspirados por Dios y cuáles no son inspirados por Dios? Ante todo, los documentos tienen que tratar de los asuntos de Jehová en la tierra. No debe haber llamamiento a la superstición ni a la adoración de criaturas, sino más bien dirigir a los hombres a su adoración y estimular respeto profundo a su nombre y a su obra y propósitos. La autenticidad de la Biblia se ha demostrado vez tras vez por líneas de evidencia como el cumplimiento de las profecías, descubrimientos arqueológicos, rigor científico, armonía de los escritores y así sucesivamente.
Por otro lado, los escritos apócrifos no tienen el elemento profético, contradicen lo que declara la palabra de Dios. Tienen inexactitudes geográficas e históricas, de modo que se puede decir que la prueba más contundente contra la caducidad de los libros apócrifos son ellos mismos. Si os interesa saber más detalladamente estos hechos, en la descripción del vídeo dejo un enlace a un PDF.